Y ayer supimos de la presentación de un nuevo libro de Fernando Amado que se presentaba justamente en esa jornada, Manini, el comandante sin jefe. Búsqueda en su página web hizo una serie de adelantos del contenido justamente de ese libro que se estaba presentando. Por ejemplo, uno de los títulos de esa nota es Manini Ríos tuvo un rol protagónico en la creación de Cabildo Abierto mientras era comandante en jefe, pese a que la Constitución se lo prohibía en forma expresa. Otro titular, otra extracción del libro de Amado, según Búsqueda, Manini Ríos confiesa que nunca tuvo simpatía por la calle Pou y contó anécdotas que dejan mal parado al actual presidente. Y un tercer titular, una tercera nota, justamente extraída de ese libro, los restos de desaparecidos no van a aparecer nunca más porque la operación Zanahoria existió. Parte, extracciones, titulares de notas creadas en base a este libro, Manini, el comandante sin jefe, de Fernando Amado, que está a la venta desde ayer. Y Fernando Amado está en línea con nosotros. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias por la llamada. Por favor, es un gusto. Amado, ¿cómo surgió la iniciativa de hacer este libro? Surgió porque, yo soy politólogo, licenciado en Ciencia Política, pero soy un actor político, soy un actor político desde siempre, interesado en la actividad política, y realmente creo que el Uruguay todo se vio sorprendido, hasta los propios integrantes de Cabildo Abierto, hasta el propio general Manini, con lo que significó el desempeño y el éxito electoral que obtuvo Cabildo Abierto en la elección de 2019, conquistando la friolera de una bancada parlamentaria con 3 senadores y con 11 diputados. Eso evidentemente, desde mi punto de vista, no solo marcó algo no previsto, ¿no? En términos generales por los politólogos, por quienes trabajan de alguna manera ir percibiendo los fenómenos políticos y sociales que van aconteciendo y electorales, y a mí me interesó mucho tratar de entender mejor y poder ser un vehículo a través del libro para que la ciudadanía que le interese el tema pueda tener mucho más información, datos, y la palabra fundamentalmente de Manini, no con un Manini sin cassette, ¿no? Es decir, un Manini que durante 2 años estuvimos teniendo encuentros, y en donde eso permitió también que Manini pudiera, digamos, soltarse e ir diciendo no solo lo que es su pensamiento ideológico, político. En estos 2 años de conversaciones permanentemente Cabildo estuvo en el tapete por una cosa por otra, entonces también está enriquecido, digamos, todo lo que tiene que ver con los testimonios de Manini en el libro, vinculado a las cosas que iban sucediendo en el Uruguay, su vínculo con la coalición, sus momentos de gran turbulencia dentro de la coalición, momentos en donde Cabildo tuvo situaciones de clientelismo, en fin, una cantidad de cosas que también enriquecen, sumado a que obviamente no es un libro en el cual se va a encontrar solo el testimonio y la voz de Manini. Esto no es un libro ni oficial de Manini, ni a favor ni en contra de Manini. Es un libro que tiene como objetivo tratar de acercarse a la verdad de lo que es un fenómeno político, social y electoral que realmente nos tomó, creo que por sorpresa, la gran mayoría de los uruguayos en 2019, y que desde mi punto de vista goza de buena salud en el sentido de que en el corto plazo, por lo menos, teniendo en cuenta que el año que viene es un año electoral, Cabildo Abierto y Manini mismo, más allá de lo que digan las encuestas, que yo creo que es tremendamente prematuro, mucho más teniendo en cuenta un fenómeno como el de Cabildo, que es particular, no se puede medir
con las mismas herramientas a los partidos fundacionales, al Frente Amplio, que a Cabildo Abierto, que es un partido nuevo, que es un cuarto partido que logró una exitosa performance electoral, y que en estos años ha acumulado experiencia, ha acumulado estructura política, ha logrado algo nada menor, que es que su figura principal, Manini, haya estado en el tapete durante los 4 años, en el tapete del debate político, de la prensa. Es el tercer político más conocido del Uruguay, según una encuesta de equipos consultores de hace pocas semanas, y entender, bueno, digamos, tratar de desnudar en el mejor sentido de la expresión cómo surgió, a partir de cuándo surgió, cuál es la verdad del surgimiento de Cabildo, cuál es la verdad de cuándo se decide Manini realmente a empezar a tener en la cabeza un plan de saltar de la comandancia en jefe del ejército a la actividad política, cómo termina siendo todos los procesos, cómo termina siendo que un partido que se funda en enero del 2019, que recién Manini comienza y acepta la candidatura el 3 de abril del 2019, o sea, a 2 meses de las elecciones internas, y ya en las internas tiene un apoyo de 49.000 y pico de votos. Bueno, ¿cómo fue el proceso de andamiaje de un partido desde cero? Y entender también la lógica que viene detrás de, digamos, un caudillo que se transforma primero en un caudillo militar con una gran ascendencia en lo que tiene que ver con la familia militar, como se dice comúnmente, pero que evidentemente el fenómeno político que nos deja en 2019 en octubre con más de 270.000 votos, no se explica por el voto de la familia militar, ni tampoco porque lo hayan votado ciudadanos, ciudadanas de ultraderecha, ¿no? Evidentemente logró canalizar ese fenómeno político una cantidad de sensibilidades que, bueno, que en el libro, a través del libro de 350 páginas, más allá de los titulares que hoy comentabas, que si tuviera que hacerlo esquemáticamente, esos titulares que comentabas, que fueron, digamos, los avances del semanario Búsqueda, se circunscriben a no más de 10 páginas de esas 350 páginas del libro, en donde, bueno, se va relatando y concatenando esa gran cadena de eslabones que tiene que ver con Guido Manini militar, con Guido Manini hijo de un diputado, nieto del fundador del riverismo, corriente política del Partido Colorado conservador de principios del siglo XX, enfrentado a Valle Ordóñez, y de Manini Ríos, Guido Manini Ríos, hermano de Hugo Manini Ríos, claro, aquel que fundó la JUPI, que fue el líder de la Juventud Unida de Pie, Juventud Uruguaya de Pie, en los años 70, un movimiento de derecha juvenil en momentos de gran convulsión y de Guerra Fría, pero que después ese Hugo Manini, hermano del actual senador Manini, terminó apoyando al Frente Amplio en el 2004, en el 2009 y en el 2014, y que también fue uno de los que colaboró ideológicamente y en todo sentido para la fundación de Cabildo Abierto. Entonces, Amado, la conclusión de todo eso y mucho más está en el libro El comandante sin jefe, que está ya en las librerías. ¿Sí? Amado, luego de esos 2 años de reuniones para el libro, de esas conversaciones que están grabadas además, y luego de la actuación de Manini como senador y como líder político en estos 4 años que van de legislatura, ¿cómo define usted a Manini? Evidentemente es un actor
político relevante desde el punto de vista que ha logrado algo que es bien difícil para los cuartos partidos, o sea, para aquellos partidos que nuevos y en este caso además que por eso que no tienen la tradición, la historia como los partidos fundacionales, Partido Colorado, Partido Nacional o como el Frente Amplio, de mantener a Cabildo Abierto, yo diría, en la primera línea de discusión política y de debate público. Y eso tiene mucho que ver con el peso electoral que logró en la elección del 2019 y tiene que ver con haber en estos años, desde el Senado y desde integrar la coalición de gobierno actual, haber ejercido esa, en ciencia política se dice muchas veces, no en términos peyorativos, sino en términos de acción, es decir, la capacidad de chantaje que tiene un partido para poder tratar de que salgan políticas que quieren que salgan, leyes que quieren que salgan, y también para evitar que salgan leyes que por una u otra razón están en contra. Entonces, el voto 50 famoso que en el último gobierno Vázquez, en el último gobierno del Frente Amplio, era tema un día sí y otro también, cuando había alguna ley en donde faltaba la unanimidad de los votos del Frente Amplio en las cámaras legislativas. En definitiva, fue el rol, y es el rol que viene cumpliendo Manini adentro de la coalición de gobierno. O sea, cuando Manini tranca y dice que no, la coalición de gobierno queda sin los votos suficientes para aprobar una ley. Para poner un ejemplo que está fresco, ¿no? La rendición de cuentas última, que era la última del periodo, Manini y Cabildo Abierto, genera el ultimátum de que si no se llevan 3 propuestas concretas y claras que ponía arriba de la mesa, una que tenía que ver con el aumento de los salarios militares, otra que tenía que ver con el auxilio económico a determinados hospitales del interior del país, Cabildo Abierto no votaba la rendición de cuentas. Y esa postura terminó, de alguna manera, siendo clave porque algo que no estaba previsto en la rendición de cuentas por el gobierno, que no estaba previsto en la rendición de cuentas que manejaba el oficialismo en el Parlamento, terminó en el Senado siendo modificado y se modificó a la medida de lo que Cabildo pedía, porque si no, no había rendición de cuentas. Entonces, ha sido en estos años una actitud y una actividad de saber el peso político que tiene, que quizás no le permite desarrollar lo que le gustaría, pero sí sabe que tiene un peso específico para, de alguna manera, negociar a la hora de el apoyo o el no apoyo de Cabildo a determinadas, votos, censuras parlamentarias cuando van los ministros, todas esas instancias. Bueno, ese es el gran poder. De hecho, Domenech, entrevistado para el libro, el senador Domenech, dice, yo siempre, una de las cosas que digo, que Cabildo, uno de los grandes poderes que tiene, más que hacer, es evitar que se hagan algunas cosas. Y bueno, eso lo ha manejado, yo creo que con inteligencia y digamos, ha permitido que su base política electoral, la que votó por Cabildo Abierto, sienta seguramente que sirve votar a Cabildo Abierto, porque logró cosas concretas. Por ejemplo, su base política más vinculada a la familia militar, evidentemente, y obviamente que Manini lo hizo pensando seguramente en eso, además de que lo siente, por ser militar retirado, etcétera, etcétera. No es casualidad, digamos, que en esta última rendición lo que recién recordaba haya sido una pieza fundamental del aumento de los salarios militares, que en definitiva terminaron siendo desde grado de soldado hasta grado de teniente coronel. Sí. Terminó mostrándole a su gente que era capaz de lograr cosas concretas, ¿no? A una parte de su electorado. Es decir, va por ahí, me parece, lo que tiene que ver con su acción política parlamentaria y de peso político. Por otro lado, evidentemente ha digamos, transitado un camino de
ser disruptivo con la coalición de gobierno permanentemente, pensar la piola en la relación con sus socios de la coalición y marcar algunas áreas, algunas, yo diría, líneas fundamentales de lo que es la ideología de Cabildo, que está en el libro bastante desarrollada, no solo por las cosas que dicen los propios integrantes de Cabildo, sino por también, apreciaciones que uno hace vinculado a la ciencia política, pero también hay entrevistas a otros actores. Por ejemplo, habla mucho en el libro el expresidente Mujica, la ex vicepresidenta Lucía Topolansky, que también ayudan a entender el fenómeno de un Manini que fue el comandante en jefe durante el gobierno de Vázquez y que fue ascendido a general en el gobierno de Mujica, ¿no? Y que cuando aquella famosa sanción de 30 días de arresto a rigor, que en definitiva terminó siendo una de las eventuales piedras fundamentales del inicio del nacimiento de Cabildo Abierto, ya en las sombras, se hablaba del cese de Manini en aquel momento, y una de las razones por las cuales no terminó siendo cesado de su cargo de comandante jefe en aquella instancia, y en vez de cese fue un arresto a rigor de 30 días, tiene que ver con que intercedió, digamos, la visión de Lucía Topolansky, en ese momento vicepresidenta en ejercicio, ¿no? Entonces, la vinculación de Manini con la izquierda, la vinculación de Manini con el MPP, con los viejos tupamaros, de gente que está en su partido y que viene conversando con gente del ex MLN Tupamaros de los años 90, en fin, una cantidad de cosas que en el libro están vinculados también a derechos humanos, al pasado reciente, a cuál es el perfil en términos generales de quién integra los cuadros políticos de Cabildo. De alguna manera todos esos ingredientes, más allá de los titulares que obviamente son tremendamente importantes y por eso fueron los que tomó el semanario de búsqueda en el día de ayer, están en las 350 páginas que tratan de, desarrollar y tratar de ir hilvanando lo que es el fenómeno político y social de Cabildo Abierto, que tiene evidentemente una explicación en el caudillo militar, en el apoyo de una base política que la base política electoral está asociado al voto de militar y al voto de derecha, pero no solo eso, o sea... No, claro, se advierten allí, a jugar por lo que usted dice, otros vínculos también. Para ir cerrando la entrevista, Amado, usted, mejor dicho, a través del libro se advierte que Manini mantiene una reunión en la que plantea que hay que ir armando el partido. Dice, formemos un partido, vamos a tener esa herramienta, el plazo vence en enero. Y él dice eso a continuación de anunciar que iba a elevar justamente los datos finales del Tribunal de Honor que generó lo que generó luego y a continuación. Manini, desde el cargo de comandante en jefe, fue generando ese liderazgo político, fue creando ese partido político y fue creando también la plataforma, o sea, los motivos por el cual iba a ir creciendo y transformarse de comandante en jefe a líder de un partido. ¿Fue así? Sí, sin lugar a dudas. Tú ahí haces mención a un caso puntual, yo diría, en términos generales, Manini durante toda su comandancia en jefe, y en el libro está bien detallado, y incluso uno cuando en el caso personal, cuando fui haciendo todo el relevamiento, también en estos 2 años de prensa escrita, de una cantidad de elementos para obviamente complementar con todos los testimonios de entrevistas, etcétera, uno se va dando cuenta de cómo en realidad había primero un comandante en jefe que quería
evidentemente ejercer el cargo de comandante jefe con mucha potencia, diciendo lo que pensaba, siendo el portavoz del ejército y diciendo cosas que en los últimos 7 años los comandantes anteriores no habían dicho, digamos, ¿no? Y es parte de su éxito en haber logrado unir a la familia militar nuevamente, que estaba bastante desperdigada. Entonces, bajo un discurso permanente desde su cargo de comandante en jefe de defensa del salario militar, de defensa del salario de la tropa, de defensa de los militares procesados por violaciones de derechos humanos, algunos de ellos desde la perspectiva de Manini de manera injusta, de manera absolutamente digamos reñida con la justicia. Él dice en más de una oportunidad en el libro, no era justicia, era venganza, y hace referencia a una cantidad de casos en los cuales hay militares que están en prisión desde su punto de vista de manera injusta. Entonces, allí fue generando desde la comandancia jefe. Obviamente, el último año, el 2018, es el que quizás más recuerda la gente que nos está escuchando y ni bien repasa el libro, seguramente va a ir recordando una cantidad de episodios. Manini empieza a tensar la cuerda cada vez más y empieza a tensarla y a ver malestar en el gobierno por lo que son los pronunciamientos de Manini, y de alguna manera empieza a medir lo que es el apoyo también que podía eventualmente tener en una eventual plataforma política. Y yendo al punto que vos empezabas, sí, es decir, siendo comandante jefe, él lo cuenta, no soy yo el que lo dice él en entrevista para el libro, detalladamente está explicado el diálogo con Manini, cuenta cómo fue la génesis de Cabildo, y la génesis de Cabildo desde el punto de vista de la formación del partido, de esa alerta de decir, bueno, hay solo hasta enero. Fue el 21 de agosto la entrevista que tuve yo con él, y él hace referencia a que esto fue en una reunión con algunos coroneles retirados, amigos de él, que venían viendo la posibilidad de que siguiese en una carrera política la figura de su amigo el general Manini, y que empezaron a pergeñar lo que iba a ser después el movimiento social activista primero y después Cabildo Abierto, desde ya octubre del 2018, en donde obviamente Manini era comandante jefe, y los meses siguientes, noviembre, diciembre, enero, febrero, hasta el 12 de marzo en que es cesado Manini como comandante jefe, fueron meses de digamos, ir armando una cantidad de cosas vinculadas a lo que iba a ser después el desembarco de este nuevo partido político, ¿no? Fernando Amado, que estaba presentando justamente en estas horas su nuevo libro, Manini, el comandante sin jefe. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.